¿Sabes qué se puede hacer de noche en Puerto Cabello? ¿O después de un día de playa en el puerto? Acompáñame que en este video te lo cuento. Vámonos a divertirnos más. Para conocer la vida nocturna de Puerto Cabello, me fui con Mochileros Carabobo. Salimos de San Diego a la 1 y a las 2:30 llegamos a la primera parada de este tour, que es un mirador. El Fortín Solano o Mirador Solano es un lugar perfecto para venir a ver el atardecer después de un día de playa. La entrada es gratis y solo debes cancelar el estacionamiento, que son $3. El horario es de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a domingo. Los guías hacen recorrido gratis, pero siempre dejen propina. Se encuentra ubicado en el Parque Nacional San Esteban y es una fortaleza militar de 1766. Desde aquí se vigilaba y se protegía la ciudad de los ataques navales. El estruendo que generaba dicho cañón, que su nombre real o como ellos lo llamaban era el burro. La vista 360 de la ciudad es alucinante. Recomiendo que hagan el tour guiado para descubrir toda la historia y vengan después de las 3 de la tarde para disfrutar sin tanto sol ni calor. Nos encontramos en las mazmorras. Pero imagínense en aquellos tiempos que esto era así, que no había una escalera. Traer bastante hidratación, ropa cómoda y fresca, y esta es la cara de alguien que está muy feliz de conocer lugares históricos. Recuerden llevarse su basura consigo. ¡Mochileros Carabobo! Miren este restaurante aquí, con vista directa al Fortín Solano y por supuesto a nuestro amado Puerto Cabello. Se llama Rosso y miren lo hermoso que está. A ver, aquí el ambiente tiene aire acondicionado. Esto era lo que yo necesitaba. Un poquito de aire acondicionado con estas vistas. ¡Qué belleza! ¡Hola! Y se acabó nuestro paseo aquí en el Fortín Solano. Ahora nos vamos a la siguiente locación y llegamos a la Catedral o Iglesia San José. También fue remodelada recientemente y es nuestra primera parada para el centro histórico de Puerto Cabello. De allí nos fuimos a recorrer la Plaza Bolívar, que la grabé en detalle en mi video de Isla Larga. Te dejo arriba la tarjetita de recomendación. El Teatro Municipal de Puerto Cabello Se basa en las escrituras que hizo Páez, pero según libros o historia verídica, no sabemos si fue así. Terminamos de recorrer la plaza y nos fuimos a nuestra tercera locación en calle Bolívar. Está el Museo de Puerto Cabello, que está espectacular. La entrada es gratuita, pero se debe ingresar en grupos máximo de 15 personas para un tour gratuito guiado por diferentes salones ambientados con reliquias y mucha historia. Este plan no se lo pueden perder porque combina la historia con tecnología y modernidad. Esta casona, que era conocida como la Casa de los Herrera, fue remodelada para ser el museo perfecto y más moderno de Venezuela. Se divide en 4 pisos y cada uno tiene muchas cosas por ver y lugares perfectos para tomarse fotos y videos. Los salones de la primera planta se dividen por épocas: precolonial, colonial. Se muestran los eventos más importantes de cada época, cultura y fauna. En la segunda planta encontramos el Salón Bicentenario. En esta planta también podemos encontrar un café que se llama Los Lanceros. Ay, amo el olor a café. 100% instagramiable y recomendadísima la Red Velvet, estaba espectacular. En la tercera planta tenemos una ventana que tiene vista al mar y es imposible no tomarse fotos y disfrutar de la vista. La cuarta planta es un mirador con vista al mar y la ciudad. Puedes tomarte fotos con la bandera y el piso es de cristal. Salimos del museo, pero antes aprovechamos de tomarnos todas las fotos en cada rincón. En la calle de los Lanceros también hay muchas cosas por ver, como esta dulcería que vende golosinas por peso. Y al salir nos fuimos directo a la chocolatería Cacao Flowers. Queda justo frente al malecón y el olor a cacao nos hizo comprar todo tipo de chocolate. Desde bombones con picante hasta galletas bañadas en chocolate, cacao tostado y mi favorito, chocolate al 70%. Súper recomendada la visita a Cacao Flowers. Como que ya estoy volviendo una tradición venir al malecón del Puerto Cabello y comprarme unas cotufitas. Es que están a $1 y están buenísimas y siento que para la caminata el paseo está genial. Disfrutar de este atardecer en el malecón de Puerto Cabello es pura magia. Me sentí súper bendecida y afortunada, ¿ok? Me encantó. Comenzó a llover justo cuando llegamos al restaurante. Nos recomendaron cenar en Da Franco. Pedimos pizza y el ambiente estaba bello. Pedimos pizza de champiñones, la Da Franco y la super pizza. Mi favorita fue la de Da Franco. Mientras cenábamos llovía a cántaros, así que el ambiente estaba perfecto y entre amigos se disfruta el doble, y más cuando todos son respetuosos, amables. Cara de una persona que está muy
feliz después de comer. Listo, terminamos nuestra cena deliciosa. ¿Qué dice Manito? ¿Te gustó la cena? ¿Recomendadas las tres? Continuamos recorriendo el malecón y definiendo cuál sería el próximo plan: entrar a tomar algo a un restaurante, ir a bailar, sentarse en el malecón, ir a la Filben que estaba frente a la Plaza Bolívar, tomarnos fotos. Con las pantallas gigantes cada una tenía diferentes formas de interactuar contigo. Sin embargo, se nos atravesó este cartel de alquiler de bicicletas y no lo pude evitar. Wow, esto está muy genial. Solo que no me acostumbro a esta bicicleta, la mía es muy distinta. Pero es genial. ¡Wow! Adivina dónde estoy en una bicicleta con falda. Después de dar varias vueltas en la plaza, cruzamos y nos fuimos al malecón. Comenzamos el recorrido en la rotonda del monumento a los próceres, en donde se encuentran estatuas de varias figuras importantes, como lo es el general Francisco de Miranda. Más fino, los polis tienen su monopatín con asientos y miren cómo brilla las letras de Puerto Cabello, me encanta. La fuente de la sirena. Siento que 30 minutos no son suficientes. Definitivamente deberían ser más. El paseo en bicicleta son media hora $2, una hora $3 y las alquilan justamente ahí, en este punto amarillo de ahí, justo enfrente de la Plaza Bolívar de Puerto Cabello. Obviamente este es un plan que no se pueden perder. Me encanta, se lo juro. Me gusta un montón. Devolvimos las bicis porque se nos terminó el paseo en bicicleta. De verdad estuvo genial, se los recomiendo muchísimo. Eso sí, van a sudar, tráiganse su agua para que, bueno, pasen el calor. Pero se los recomiendo mucho y me encanta. O sea, todas las luces, todas las cositas que han puesto, sobre todo este área cultural que es súper necesario para los venezolanos. 20 puntos la Plaza Bolívar. A pesar de que no hay árboles y estoy totalmente en contra de que hayan quitado todos los árboles, me gustó muchísimo en la noche. Pero ¿cuánto lo puedes disfrutar tú en la noche? 2 horas, 3 horas, 4 horas. ¿Cuánto uno disfruta un árbol durante todo el día? Durante toda la vida. Entonces creo que debieron haber dejado por lo menos unos cuantos arbolitos. Pero está súper chévere. Pusieron muchísimas pantallas así espectaculares. Esta es una en donde pueden jugar los niños. También pusieron esta de acá, que es como una luna. Lástima que mi cámara pues no es tan buena y no se ve, pero es una luna. A veces se pone un ojo, es espectacular. Luego pusieron este cuadrado que también se ve muy muy bonito. Y de ese lado pueden ver la bandera y esas son 2 pantallas. Una por delante de la estatua y una por detrás. Espectacular. Y allá, esa cuadrada que ustedes ven allá, también es en otra pantalla y se puede ver también una pantalla por delante, una pantalla por detrás, y ahí dicen que pasan juegos de fútbol o básquet. Ahorita tienen una publicidad de aquí de Puerto Cabello, las playas y chalalala. Está hermoso, pero sí siento que un arbolito nos hubiera refrescado este calor. Noche mágica, burbujas, me encanta. Bueno, este ha sido todo el vlog por el día de hoy. Espero les haya gustado mucho, lo hayan disfrutado mucho. Ya saben que Puerto Cabello es un destino turístico que pueden venir a disfrutar en la noche también. No olviden por favor darle me gusta a este video, me apoyarían muchísimo dejándome cualquier comentario. Si hay algo que quieren que mejoren, déjenlo también aquí abajo. Si me siguen o se suscriben a mi canal de YouTube Naguará, se los agradecería un montón. Muchísimas gracias por ver este video hasta aquí. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo vlog. Bye. La invitación para disfrutar Puerto Cabello está cordialmente extendida. Puedes disfrutar de las hermosas playas de Playa Delfín en la base naval, que también puedes tomar una lancha que cuesta $5 por persona e irte a Isla del Rey, que está preciosa. El costo para ingresar a la base naval es de $2. También puedes disfrutar del casco histórico de Puerto Cabello después de tu día de playa, súper cultural, realmente entretenido, ir al museo, que es otro super point, comer delicioso
en el malecón y por supuesto disfrutar de Isla Larga, que cuesta $10 la lancha por persona, pero no te lo puedes perder. Así que, ¿qué estás esperando para venir a Puerto Cabello? Mi meta de hoy era regalarte estas vistas de un atardecer frente al mar. Que la magia de este paisaje te regale unos segundos de felicidad. Cuídate mucho.